Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a realizar estos lindos búhos para graduación. Le podemos añadir algún mensajito. Miren 7 centímetros aproximadamente. Espero que les guste mucho. Y vamos a ir con la lista de materiales. No se olviden de dejarme su comentario si les ha gustado el trabajo. Y lo podemos utilizar para llaveritos solamente agregando la argollita. Entonces vamos con los materiales. Vamos a comenzar a decirles los materiales para nuestro búho y vamos a ocupar dos colores diferentes. Uno para el de base y el otro para sus alitas. Entonces este lo vamos a hacer rosa y con las alitas grises. Y también para estas plumitas también lo vamos a ocupar el color que vamos a combinar. Y vamos a ocupar negro para el birrete, blanco para los ojos y amarillito o dorado, el que ustedes tengan, para el piquito. A ver, ahí está. Para hacer el pico. Este es delgadito y este es Emily's. Aquí dice, miren, es de omega y es delgadito. Si ustedes no tienen este, podemos ocupar un amarillo o dorado. O dividimos la hebra por la mitad para que también sea más delgadito. Vamos a ocupar unos ojitos. Ay, se había ido. Unos ojitos de 6 milímetros. Con su seguridad los vamos a ocupar. Un par. Nuestro gancho de 2.5 milímetros. El rellenito. Tijera, marcador y aguja. Creo que es todo lo que vamos a ocupar. El dorado lo vamos a ocupar para el pico y para la escobita. Miren. Y creo que sería todo. Entonces vamos a comenzar. Estas hilazas que yo voy a ocupar son de la abuelita. Pero ustedes pueden ocupar sinfonía, cualquier otro, o de acrílico también podemos utilizar. Este es gris y este es rosa mexicano. Y ya el blanco y negro que tengo son de sinfonía. Vamos a comenzar haciendo los ojitos para que ya después nos sigamos derecho con el búho. Bueno, vamos a hacer el ojito con el blanco y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Entonces hago mis 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora jalo mi hebra, pero no mucho. No bien cerrado por completo. Y me voy al primer punto para iniciar mi segunda vuelta. Y ahora voy a hacer aumentos en todos los puntos para que me queden 10 puntos bajos. Uy. Entonces hago aumentos en todos los puntos. Cuando ya tengo los 10 puntos bajos, me uno con un punto deslizado al primer punto, porque hasta ahí voy a dejar el tamaño de los ojitos. Levanto una cadena y puedo cortar dejando hebrita larga para coserlo. Entonces aquí ya le corto y saco la hebra. Y el ojito se lo voy a meter dentro del anillo mágico. Entonces por eso no debemos de cerrar tanto para que no nos cueste meterlo. Y aquí ya lo vamos a reservar. Vamos a hacer dos ojitos igualitos. Y ahora vamos a hacer las alitas. Entonces comenzamos con el color que vayamos a poner las alitas y vamos a levantar 6 cadenitas. Entonces hago mi nudito de inicio y levanto 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora comienzo en la segunda cadena después del gancho y voy a hacer medios puntos altos. Pero comenzando en la segunda cadena voy a hacer un aumento, pero de medios puntos altos. Ahí tengo uno y hago otro ahí mismo. Y ahora hago un medio punto alto por el resto de los puntos, uno en cada punto.
2, 3 y 4. 4 medios puntos altos. Después voy a levantar una cadenita y giro mi tejido. Ahora ahí mismo donde levanté la cadena voy a hacer un punto bajo. Hago otros 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento, pero en medio punto alto. Entonces enlazo mi gancho y hago 2 medios puntos altos en el mismo punto. Ahí está, para que se haga la curvita. Ahora lo que voy a hacer es que voy a levantar una cadena y ahí mismo donde levanté mi cadenita voy a hacer un punto bajo. Por el resto de los puntos haré puntos bajos. Solo antes de llegar al último punto haré un punto deslizado. Entonces ahí hago puntos bajos, punto bajo. Y en el último punto hago un punto deslizado. Ahí está. Levanto una cadena y dejo hebra larguita para coser las alas y también para hacerle las plumitas. Entonces le corto y la alita pues voy a hacer 2 piezas. Ahí tengo una y ya por aquí tengo la otra. Entonces hago 2 piezas. Ahora para la tapita del birrete, este cuadrito que tenemos aquí encima, se lo tejemos aparte. Vamos a ocupar el color negrito y vamos a levantar 8 cadenas. Entonces levanto 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y levanto una más para darle altura. Y esta también la voy a hacer en medios puntos altos. Entonces comienzo en la segunda cadena, después del ganchito, y voy a hacer un medio punto alto en cada punto. Me tienen que quedar 8. Ya que llegamos hasta el último punto, para regresar vamos a levantar una cadena y giramos. Y en el mismo punto donde levanté la cadena, ahí mismo me voy a meter para iniciar la otra vuelta. Y voy haciendo uno en cada punto, medios puntos altos. Así voy a avanzar por aproximadamente 5 vueltas para que se vea cuadrado. Cada que voy a iniciar otra fila, voy a levantar una cadena para que le dé altura. Entonces aquí cuento que ya sean los 8. Voy a tomar, aquí me falta tomar el último punto para que me quede derechito. Ahí está, miren. Levanto la cadena y giro para regresar haciendo medios puntos altos por 5 vueltas. Ya que terminemos, levantamos una cadenita y dejamos, bueno, en esta no vamos a dejar hebra larga porque la vamos a dejar cuando ya estemos tejiendo. O sea que aquí podemos dejar cortito. Y escondemos estas 2 hebras adentro del tejido. Ya tenemos listo el cuadrito para el birrete. Y ahora vamos a hacer la escobita. Entonces con el color doradito vamos a cortar un cachito para amarrarla. Y ahora sí ya vamos a dar vueltecitas. En mis 2 dedos yo así lo hice. Voy a dar 8 vueltas. Y ya le corto. Igual a la tapita del birrete, si quieren pueden ponerle doradito en puntos deslizados o puntos bajos para darle más vista, que llame más la atención, se vea más llamativo.
Ahora que ya lo tengo así, con el pedacito que corté, voy a pasarle por dentro para amarrarlo. Entonces aquí le hago un nudo. Ya que ya lo amarré, ahora con una hebra la puedo dejar solamente, o puedo ocupar las dos y con otro pedazo darle vuelta. Pero pues en esta ocasión vamos a dejar una. Aquí a este le dejé dos, pero como que se ve muy gruesecito, entonces con una de las de aquí le voy a dar vuelta. Entonces vamos a darle vuelta para que quede el gordito aquí. Le damos unas vueltecitas y ya luego le hacemos un nudito también para asegurarlo. Por aquí le pasamos. Ahí está. Y lo ajustamos. Ya que lo tenemos así, ya podemos pasarlo con la aguja si quieren por dentro para que forme parte de estos. Y ahora simplemente le cortamos por aquí para que se vean parejitos. También lo vamos a dejar más o menos del mismo tamaño. Le cortamos para que se vea pequeño. Entonces por aquí le voy a cortar como el otro. Para que se vea pequeñito. Miren amigos, así quedaría. Y ya ahora solamente se la voy a amarrar aquí en medio al birrete. A la tapita. En medio se lo amarramos. Miren amigas, aquí ya lo amarré por dentro y así quedaría. El sobrante lo podemos dejar, lo podemos meter por dentro. Y ahora que ya tenemos eso listo, podemos comenzar a tejer el búho ahora sí. Y vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. Iniciamos con el color principal porque las alitas ya las tenemos listas. Entonces vamos a hacer 7 puntos bajos. Jalamos la hebra corta para cerrar y vamos a nuestra siguiente vuelta y vamos a hacer aumentos en todos los puntos. Entonces hacemos 2 puntos en el mismo punto. Nos van a quedar 14 puntos bajos. Ya que tenemos 14 puntos bajos, ahora vamos a poner atención aquí porque ya vamos a darle la formita al búho. Vamos a hacer un punto bajo. Entonces hago el punto bajo. Y aquí lo podemos marcar porque es el inicio de nuestra vuelta. Entonces lo voy a marcar. Bueno, ya lo marqué, tengo mi punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. 2 puntos juntos en el mismo punto. Ya tengo el aumento, ahora haré un punto bajo. Listo. Voy a hacer 2 aumentos seguidos. Entonces aquí va el primero. Ahí está. En el siguiente punto hago el segundo aumento. Listo. Y ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento 2 veces. Hago el punto bajo y el aumento. Ahí llevo una vez. Otra vez un punto bajo y un aumento. Ahí llevo 2 veces. Ahí serían mis 2 veces. Ahora ya hago un punto bajo y hago de nuevo 2 aumentos seguidos, uno en cada punto. Hago 1 y 2. Ya tengo mis 2 aumentos
Y ahora hago un punto bajo. Y en el último punto que me queda, hago un aumento. Y me han quedado 22 puntos bajos. ¿Sí? Entonces los contamos: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 puntos bajos. Ahora, de esos 22 puntos bajos, vamos a avanzar 8 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Entonces avanzamos 8 vueltitas de los 22 puntos bajos que nos han quedado. Ya he avanzado las 8 vueltas de largo. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Entonces hago los 2 puntos bajos, 1 y 2. Y hago una disminución tomando las hebras delanteras de los siguientes 2 puntos que tenemos. Paso por ahí, tomo la lazada y cierro haciendo el punto bajo. Entonces eso vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución y nos van a quedar 17 puntos bajos. Finalizamos con 2 puntos bajos, uno en cada punto. Ya no nos da para hacer disminución, pero hasta aquí nos quedan los 17 puntos bajos. 11, 12, 13, 14, 15, sí, 17 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar nuestra siguiente vuelta y aquí ya podemos ir rellenando. Solo le metí un poquitito hasta el fondo porque ahorita vamos a coser los ojitos y le vamos a poner la seguridad. Y pues no queremos que se nos atraviese el relleno. Entonces solamente le puse hasta abajo. Vamos a comenzar la siguiente vuelta. Uy, ya se quería ir volando el gancho. Vamos a comenzar la siguiente vuelta con un punto bajo. Ahí está. Y una disminución. Ahora por la hebra delantera, en el siguiente punto, tomo la lazada. Y por mi hebra delantera, solamente tomando una, voy a hacer un aumento en punto alto. Eso es para formar las orejitas. Voy a hacer de hecho 3 aumentos seguidos por la hebra delantera. Ahí tengo el primer aumento. Me voy al siguiente, solo tomo la hebra delantera. Hago el segundo aumento en puntos altos. Mamá. Y voy a hacer el tercer punto alto en aumento. Ahí está. Ya tengo 2 puntos altos juntos. 2, 4, 6 puntos altos. Hice 3 aumentos. Ahora voy a hacer un punto bajo y una disminución por 2 veces. Tomando mi hebra completa, solamente lo que tomamos por la hebra delantera fue los puntos altos en aumento. Entonces hago un punto bajo y una disminución por 2 veces. Un punto bajo y una disminución. Ahí ya tengo mis 2 veces. Y ahora de nuevo voy a repetir por la hebra delantera, haré 3 aumentos en puntos altos. Tomo solo la hebra delantera y hago punto alto en aumento. Ahí tengo 1, 2 aumentos y 3 aumentos por la hebra delantera. Ahí está. Y ahora solamente me quedan 2 puntos, pues en esos 2 puntos hago un punto bajo en cada uno. 1 y 2. Y ahora voy a cortar ya hebra larga para coser. Esta hebra que voy a dejar es para coser las orejitas, porque las orejitas ahorita ya no las vamos a seguir tejiendo, ya así se van a quedar. Entonces ahí
Solamente vamos a tomar en cuenta los 4 puntos bajos que nos quedaron. Entonces aquí tengo 1 y 2, 3 y 4. Ay, perdón, estaba fuera de la pantalla, perdón. 1 y 2, 3 y 4. Y enfrente también tenemos 4 puntos bajos. Los puntos altos ya no los tomamos en cuenta. Ahora vamos a colocar los ojitos antes de seguir tejiendo el birrete y de rellenar. Vamos a colocar los ojitos entre la vuelta 3 y 4, comenzando a contar desde arriba. Entonces, aquí tengo una vuelta donde fue que hice los puntos altos, 1, 2 y 3. Entre la 3 y la 4 voy a colocar los ojitos, mero en medio, con 3 agujeritos de separación, y en el cuarto coloco el otro ojito. Entonces, aquí voy a colocar uno. Así, y le colocamos la seguridad por dentro. Ahí está. ¿Dónde está? Se quiere ir. Ahí está. Y le coloco el otro por aquí junto. Yo coloqué las terminaciones hacia abajo. Aquí coloco el otro. Y ahora lo que vamos a hacer es ir cosiendo los ojitos, dándoles unas puntaditas por aquí, por allá. Podemos, ahorita aprovechando que tenemos abierto, ay, se salió mi aguja. Podemos estarlos pasando por acá arriba y metiéndolos. Entonces colocamos los dos, que los dos queden pegaditos, así de en medio, para que nos queden así juntos. Ahora, amigas, queda coser el piquito, y con un poco también igual del color amarillo o dorado vamos a empezar a hacer unas pasadas para formarle el pico. Entonces por aquí en medio podemos pasar varias veces, procurando agarrar los hilitos para que se nos vaya quedando formando el piquito. Entonces vamos a dar unas cuantas pasadas para irlo formando. Aquí pegaditas. Ya que acabamos de hacer el pico, ahora vamos a rellenar. Ahora sí ya podemos rellenar bien. Ahora con la hebra larga que ha quedado, que dejamos del mismo color, vamos a cerrar las orejitas. Entonces aquí está donde empieza el primer punto alto hacia el otro. Entonces así me voy a ir tomando el primer punto alto por aquí, y ahora sí ya lo junto así, cerrando la orejita, porque estos puntitos también ya no los vamos a ocupar. Igual voy a hacer en el otro lado hasta cerrarlo por completo. Aquí me faltó. Ahí está. Y ahora me voy al otro lado para hacer la otra orejita. Entonces aquí me va a quedar 4 puntos y 4 puntos bajos. Ahora, chicas, vamos a pasar con el color negro y vamos a hacer nuestro nudo de inicio. Vamos a empezar y vamos a usar los 8 puntos bajos que nos quedaron. Como les decía, nos quedaron 4 y 4 aquí adelante. Y vamos a tejerlo por la hebra trasera. Entonces vamos a tomar el primer punto. Aquí está. Ahí me voy a meter. Ya me metí solo tomando la hebra trasera, la que tenemos del otro lado. Y voy a hacer un punto bajo. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Ahí está. Esta hebrita me la puedo llevar escondiendo. Entonces aquí hago un aumento. En el otro punto un punto bajo.
Ahí está. Siguiente punto, un aumento. Mi aumento, entonces hago mi aumento. Ahí está. Y ahora voy a pasarme al otro punto que tenemos de este ladito. Aquí está, miren. Aquí en el lado de enfrente, aquí está el punto, pues tomo la hebra trasera y hago un punto. Ay, chicas, quién sabe de dónde jalé otra. Espérenme. Ah, se lo había jalado solito. Entonces tomo igual la hebra trasera y hago un punto, y en el otro un aumento, y así un punto y un aumento. Y entonces así me están quedando los 12 puntos bajos que me quedaron, porque hice un punto bajo y un aumento. Y ahora voy a mi segunda vuelta, me voy a cruzar así para el primer punto y voy a hacer 2 vueltas de esos 12 puntos bajos que me quedaron. Entonces hago 2 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Ya que terminemos las 2 vueltas, vamos a hacer un punto deslizado. Levantamos una cadenita y podemos dejar hebra larga para coser. Aquí sí vamos a dejar hebra larga para coser la tapita. Aquí le sacamos. Y aquí también le vamos a colocar relleno, y también si quieren colocarle un poquito dentro de las orejas con ayuda de su dedo lo podemos poner. Y aquí entonces, ya que rellenamos, ya podemos coser la tapita del birrete. Colocándolo así, miren. Y ya solamente le vamos a ir dando pasadas por aquí. Así, miren, regresando y tomando el otro punto que sigue. Ahora sí, amigos, solamente queda colocarle las alitas. Por acá sí, a ver, aquí. Se la coloqué. Ajá. Por acá sí, miren, le colocamos alfileres para ayudarnos. Y por aquí le colocamos la otra. Que se vean más o menos iguales, ¿verdad? Por acá sí, miren. Igual, si quieren colocarle algún pensamiento que le manden, pues entonces no vamos a coser por totalidad su ala, sino que vamos a dejar un poquito para que le podamos meter por aquí un mensajito, lo que ustedes quieran. Y ya, aquí se lo escriben y ya por aquí se lo ponen, ¿verdad? También para que se vea más lindo nuestro búho, como ustedes quieran. Y ya, amigas, con el hilo sobrante le vamos a hacer las plumitas de por aquí. Solamente hacemos como unas V's. Ay, solo tomando una fila. Ahí nos metemos y nos metemos por acá. Nos vamos al siguiente y así nos queda, miren. También falta coser la otra alita para también ocupar el sobrante y utilizarlo. Aquí voy a hacer otra. Yo hice así 3 y ya luego dejé una fila y en la siguiente tejí 2 debajo de los espacios donde no quedaron. Ahí cosí 2, perdón. Y pues bueno, amigas, una vez tejiendo ya las alitas y esto, así nos quedaría terminado nuestro búho. Podemos hacerlo del color que quieran, café con beige, como ustedes quieran combinarlo, amigos. Pues yo quise hacer uno azul y el otro en rosa. Y pues como les digo, si quieren pueden ponerle también aquí un mensajito, algo. Y aquí pues ya se lo pegan ustedes para que quede más seguro, ¿verdad? Pero pues así nos estaría quedando, amigos. Espero que les guste y me ayuden a compartirlo. Ya solamente si queremos colocar el llavero, pues se lo pondríamos en la parte de aquí arriba del birrete, ¿verdad? Eso es todo, amigos. Pues nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y acuérdense de dejarme su comentario si les ha gustado. Y pues bueno, eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos.